también tremendo, que nos revienta en la cara a todos, de un sujeto, Giancarlo Peralta Chanca. No, Giancarlo Peralta Chanca abusa de una jovencita de 14 años, la deja embarazada. Después, bueno, producto de esa violación, nace una bebé de 11 meses. Y ahora el sujeto en cuestión viola a la bebé y le produce la muerte. Vamos a ver información al respecto. ¿Y la bebé? ¿Quién la mató a la bebé? Nosotros llegamos al hospital, pero solo por dolor, no llegamos por depresión. Que se pudre en la cárcel, debe haber una ley que a los que maltratan a una criatura inocente debe haber una ley de pena de muerte, no. ¿Qué tatuaje tienes acá? ¿Qué dice acá de tu tatuaje? ¿Ah? ¿El nombre de tu hija? Fue una discusión, pero como digo, me metió cachetada porque, o sea, lo estaba reclamando, pues, del que le dije. Le dije, pues, ¿cuál es eso? Dice que fue mi culpa de que la han violado. Dice que yo tuve la culpa. A ver, nos resulta muy difícil entender, siquiera imaginar o desarrollar una hipótesis sobre lo que podría estar pasando en la cabeza de este sujeto, porque se trataba de su hija. Además de su hija, 11 meses de nacida, la criatura está confirmado, murió ayer lunes luego del ataque. Bueno, este caso nuevamente ha desencadenado una serie de reacciones para pedir la pena de muerte. Han pedido congresistas de diversas bancadas que se cambien finalmente las leyes. Uno de los congresistas es Wilson Soto, de Acción Popular, quien ha propuesto así pena de muerte para violadores menores de 10 años de edad. Esa es la edad. Wilson Soto está con nosotros y también nos continúa acompañando la doctora Romy Chan. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Mávila. Muchas gracias por la invitación. Bien, hay ciertos reparos en la pena de muerte. ¿Cree usted y por qué cree usted que la pena de muerte sería la solución para evitar casos de esta naturaleza? Bueno, Mávila, espero este tema no solamente sea un tema coyuntural, porque muchas veces aparecen noticias, ¿no? Esos permanentemente, y siempre tocamos lo mismo tema. Nosotros a veces vemos esos casos y en la Fiscalía, en el Ministerio Público, los familiares salen con sus, con sus carteles, pena de muerte, pena de muerte. Ese es el sentir de la población. Nosotros, como legisladores que representamos a la nación, por eso hemos recogido esa demanda que están pidiendo en la calle. En ese sentido, nosotros hemos presentado el proyecto de ley 3004, y es más, es sustentado el 16 de mayo en la Comisión de Constitución. Entonces espero más bien el próximo presidente de la Comisión de Constitución a quien recaiga que este tema, este proyecto de ley... Es decir, ya lo había presentado ya lo he usted. sustentado en la Comisión de Constitución. Espero también que todas las fuerzas políticas de diferentes tiendas políticas, de diferentes voceros que pueden apoyar. Aquí, Mávila, en la Constitución Política, el artículo 140 dice: la pena de muerte solo puede aplicarse por delito de traición a la patria en caso de guerra y el terrorismo, conforme a las leyes de los tratados de los que Perú es parte. Pero eso también, día a día vemos, ¿no? Asesinatos, matanzas, violación de los menores de edad. ¿Por qué no podemos cambiar? Si yo fuera y actualmente presidente del Perú, yo me retiraría de Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos permitir... Ha tocado usted un punto en el que nos corresponde darle la palabra a la doctora Chan, sobre el tema de retirarnos, porque esto supone chocar con una serie de tratados que hemos suscrito como país. Así es, o sea, nosotros desde 1978 hemos ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, y por tanto nos hemos comprometido internacionalmente a no aumentar la cantidad de delitos que están sancionados con pena de muerte. Y es más, en la Constitución del 79 justamente nos quedamos solamente con el delito de traición a la patria para casos de guerra. Guerra exterior, me parece. Así es, ¿no? Entonces no podemos ahora crear nuevas normas y la única manera para poder hacerlo sería
retirarnos de la convención, que sí, se puede hacer, no es algo que no se puede hacer, pero ahí tocaría evaluar las ventajas y las desventajas, los pro y los contra de hacer una cosa como esa. Y claro, hay que ser conscientes que el sancionar con la pena de muerte estos casos de violación implicaría ya no estar en la convención y por tanto también dejar un poco desamparados todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que el Estado puede incurrir y en los que en algún momento ha incurrido y se ha hecho justicia para esas víctimas a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, caso Tarata, Barrios Altos, por ejemplo, casos de violaciones sexuales que no fueron investigadas, casos de esterilizaciones forzosas. O sea, hay una serie de consecuencias y también de hechos terribles, graves, horrorosos, que lamentablemente ya no tendrían mayor protección porque no podían ir ahí. Que quería compartir con ambos, ¿no? De la Defensoría del Pueblo. En 2023, entre enero y febrero, se reportaron 2.764 casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. El 92% dirigidos solo hacia niñas y adolescentes mujeres, es decir, un promedio de 43 casos por día. Eso es, 43 casos por día. A ver, y la pregunta para el congresista sería, usted ha dicho para menores de 10 años, pero podríamos también decir, ¿y qué pasa si mañana viola y se provoca la muerte de un niño o una niña de 11 años? Ampliamos la norma, es decir, ¿cómo soluciona la norma esto que ha explicado la doctora, que es una realidad allí, que finalmente, además, cómo aseguramos que los casos en los que se emite una sentencia de esta naturaleza no vayan a caer en de pronto un error irreparable? Bueno, sobre el punto, si bien es cierto, este proyecto de ley está de menores de 10 años, pero en el seno de la Comisión de Constitución podemos aprobar con un texto sustitutorio, ¿no? Modificando, ¿no? Porque finalmente es una propuesta y podemos ampliarlo, o sea, prácticamente eso se puede hacer. Ahora, el otro tema, aquí, por ejemplo, en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice, ¿no?, de Pacto San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Pero más que todo, esta convención, ¿no?, de Pacto San José de Costa Rica más está protegiendo a los delincuentes, a los violadores. Yo respeto mucho la posición de la doctora, pero nosotros, como parlamentario, yo estoy legislando en base al sentir de la población. Hay un clamor de la población, yo no me estoy inventando. Día a día, según las estadísticas, está aquí en la exposición de motivos de este proyecto de ley, casos. Gran parte de la población penitenciaria son los violadores que están en la cárcel. De acuerdo. Hay un tema más ahí, pero quería compartir con los televidentes y con nuestros invitados también algunos pronunciamientos de congresistas. Adelantábamos algunos en el comentario inicial del programa, pero repitamos, por ejemplo, lo que dijo Patricia Chirinos. Dice, miserable, no encuentro otro objetivo para calificar a este monstruo de manera cruel y despiadada, sometido a su propia hija de 10 meses a un infierno de maltrato y violación, hasta terminar con su vida. No podemos quedarnos calladas. Ella propone cadena perpetua. Veamos otra propuesta, que es la de otro congresista, Roberto Sánchez, también la habíamos mostrado. Estos son los hechos que sobrepasan los límites de la defensa. La vida, dice, la pena de muerte debe evaluarse. El Estado debe asumir reparación y cuidado integral de toda víctima. Esto ha de tener respaldo constitucional. Tenemos uno más, o ya no. Tenemos solamente estos dos. A ver, son dos posiciones de congresistas ideológicamente distintos, pero la doctora Romichan advertía de ciertos riesgos en la aplicación de una norma de esta naturaleza. Mira, Mávila, yo lo que observo es que cada vez que hay una violación, en este caso ha sido una niña de 11 años. Y que resulta mediática. Y que resulta mediática, así es, siempre se regresa al tema de la pena de muerte. Pero la verdad, no, la pena de muerte, la cadena perpetua, que dicho sea de paso, se propone una modificación, pero ahora la sanción ya es cadena perpetua, o sea, ya no hay modificación más que hacer. Es decir, lo que ha dicho la congresista Chirinos en realidad ya está. Ya está, eso está en el artículo 173 del Código Penal. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales con un menor de 14, sea con violencia o con consentimiento, que se considera no existe, cadena perpetua. Es una pena la más alta, es una de las peores sanciones que hay, ¿no? Entonces eso no va por ahí. El tema de la pena de muerte siempre se propone, pero la pregunta es, cadena perpetua, pena de muerte, ¿van a solucionar el problema? Ojo,
La pregunta es, el proyecto de ley que con todo respeto, ¿no?, el congresista ha presentado y muy Sí. interesante, que busca contribuir con la discusión, pero la pregunta es, ¿el proyecto de ley ha contemplado, por ejemplo, cuáles son las causas de las violaciones que se dan a nivel de niños? La mayoría, por ejemplo, se dan en el entorno familiar. Sí. Estamos hablando de padre, nieto, abuelo, hermano, tío, primo, amigo del padre, que van a la casa y violan a los niños. Entonces, ¿se ha hecho algo para mirar eso? ¿Se ha pensado en cuál es la realidad que atraviesan esos niños y el apoyo social que se les va a dar? ¿Se ha visto cómo atender, por ejemplo, a las madres que son golpeadas o que saben que los padres tocan a sus hijos o que violan a sus hijos, pero que tienen tal temor que no pueden denunciar? ¿Se ha visto la cifra negra? O sea, esas variables se han contemplado porque la solución al problema va por eso. No va por simplemente cambiar una norma y decir, ok, pena de muerte, cadena perpetua, castración química. Siempre están esas propuestas. Pero la pregunta es, ¿eso lo va a solucionar? ¿Eso va a disminuir la tasa? No, la tasa sigue aumentando. Y la pena de muerte no va a cambiar tampoco los niveles de violación. Esto tiene otro contenido de fondo. Por ejemplo, ¿No va a ser disuasiva? yo pienso, no va a ser disuasiva, como no lo es la cadena perpetua. Es más, hay un caso muy emblemático que se dio en otro país, donde tampoco está admitida la pena de muerte, pero sí la eutanasia. Un violador que había violado a varias mujeres y que él se entregaba a la justicia porque sabía el daño que le generaba a las mujeres de la familia. Pero el problema es que no podía dejar de violar. Y ahí no había cadena perpetua. Él salía, Un volvía a hombre violar. enfermo, perturbado, volvía enfermo, consciente de la perturbación. pero que igual responde penalmente, como los psicópatas que responden penalmente. Regresaba al penal y como no podían darle solución, porque él se torturaba, tenía pesadillas, solicitó eutanasia por razones de enfermedad y por razones de no poder él conllevar Bueno, su... es que algo tiene que estar mal en la mente y en el alma probablemente de las personas que cometen este tipo de delitos. Palabras finales. Mávila, sí, y solo para por favor. terminar, él consideraba que era mejor morir que tener la cadena perpetua. O sea, ¿qué le vamos a...? O sea, aquí la pena de muerte va a solucionar. Incluso nos podrían decir, bueno, mejor, ¿no? A estar, por ejemplo, este sujeto que tiene 18 años, a estar toda la vida en la cárcel, mejor me muero. A ver, ¿qué dice el congresista Soto sobre estos Bueno, argumentos? si bien es cierto que existe la cadena perpetua, pero hay muchas veces son 35 años. No es pues que el delincuente o que el violador va a estar eternamente en la No, cárcel. cadena perpetua es cadena perpetua. Se revisa los el 35, Estado tiene pero que sigue mantener ahí. en la comida muchas cosas. Yo creo que... Pero ese es el sentir de la población. No es que Wilson Soto, el congresista, se ha inventado. No, yo estoy legislando porque la población pide, la población exige. Porque no solamente aquí en el Perú, de repente hay casos, ¿no? Hoy día ha pasado en Huachipa, pero en el interior del país es totalmente distinto. ¿Cuántos casos que no salen a la luz del día? Entonces, como congresista también me pongo al lado de ellos y estamos legislando. Y solamente estoy seguro, a veces tocamos, ya es un tema coyuntural, pero eso no debe ser un tema coyuntural. Que el Estado peruano de verdad debe pensar muy seriamente para retirarse del organismo Pacto San José de Costa Rica. Es más, ¿Ha conversado usted con gobierno? otros representantes en el Congreso de otras bancadas? Bueno, por yo voy ejemplo, a para socializar, efectivamente, cuando la próxima legislatura comience, vamos a socializar. Es más, el gobierno del señor Alberto Fujimori, el Perú ya se ha retirado. ¿Qué cosa nos ha cambiado? No ha pasado nada, es más, la economía ha estado muy bien. Su punto de vista está claro. Yo le agradezco al congresista y también a la doctora Romichan por habernos acompañado esta noche para abordar estos temas. Tenemos que ir, sin embargo, a una